Señor, porque mucha gente el día de hoy amaneció muerta, mucha gente está luchando por su vida en este momento, mas usted y yo podemos hablar con Dios libremente, así es de que el Señor nos ayude. En esta tarde-noche queremos hablar sobre un tema, es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer en tiempos difíciles y duros en nuestra vida? ¿Qué hacer en tiempos difíciles y duros? Y por medio de la palabra vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 40, del versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces analizando la palabra del Señor, ¿verdad? Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces estudiando un poquito la palabra del Señor. Recuérdese siempre, la salvedad es, si su Biblia es católica, si es evangélica, es la misma palabra de Dios, y yo le invito a que juntos la escudriñemos, ¿verdad? En el nombre del Señor, para que sea Dios quien nos hable, ¿verdad? Y que nos ministre, porque solamente Él lo puede hacer. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Salmos 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, que pueden hacerlo, ¿verdad? Y si usted en esta tarde el Señor le ha permitido detenerse allí, no fue por casualidad, es para que podamos compartir la palabra de Dios. ¿Cómo está su corazón? Yo no lo sé. ¿Y cómo está usted en este momento? No lo puedo saber, pero sí le puedo decir que Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él conoce en nuestro corazón, Él sabe cómo estamos, y sé que es un tiempo difícil. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacer en tiempos duros? ¿Qué hacer con nuestra vida cuando nosotros creemos que ya no se puede hacer nada? Es fácil cuando nosotros estamos bien, ¿verdad? Buscar a Dios. Es fácil cuando tenemos comida, es fácil cuando tenemos trabajo, es fácil cuando no estamos enfermos, es fácil cuando nuestro corazón está alegre. Pero ni aún así, en este tiempo que estamos viviendo, el ser humano quiere buscar de Dios. ¿Y por qué buscarlo entonces cuando hay aflicción? ¿Por qué buscarlo entonces cuando hay enfermedad? Es un tiempo de que nosotros analicemos de que es un privilegio de parte de Dios para nuestras vidas poderlo buscar en este momento, poder entender que aún Dios está actuando, que aún Dios se está manifestando, que aún Dios está dándole la oportunidad a todo ser humano de poderlo buscar ahora que puede. Todavía hay tiempo. Mucha gente, de verdad que yo me quedo impactado. Hablaba con hermano Javier de personas que yo conozco, de jóvenes que están muriendo, y es increíble porque nunca pasa por la mente ver a un joven lleno de salud y que de un día para otro le digan está muerto. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo todo esto, porque Dios está hablándole al ser humano, porque Dios está haciendo el último llamado de Dios para esta humanidad. El llamado de Dios es para todos. Está llamando a buenos, a malos, a ricos, a pobres, a libres, a esclavos. Dios nos está dando la oportunidad, una oportunidad más. Yo creo que el clamor de tanta maldad y de tanto pecado subió ya al cielo. Así como en el tiempo de Sodoma, de Gomorra, ¿verdad? Dice que el Señor, yo no sé si usted ha leído que en Génesis menciona que el Señor dice que envió a ángeles. Y dice que ellos bajaron, descendieron y vieron la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Vieron la maldad que se estaba manejando en todos esos lugares. Y cuando llegó el aviso al Señor, dice que llegaron todos estos ángeles y fueron a contarle al Señor todo lo que se estaba viviendo. Él lo sabe. Nuestro Dios conoce todo perfectamente. Pero Él vio todo lo que se estaba viviendo en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y llegó la maldad hasta el cielo. Y fue cuando el Señor envió a aquellos dos ángeles justicieros, ¿verdad? A destruir, a derramar la copa de su ira. Hoy nosotros estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que la maldad ha crecido tanto, la maldad se ha manifestado y somos partícipes a veces nosotros de todo esto. Cuando nosotros no buscamos de Dios, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios,
Somos parte de esto. Y esto está causando, oiga bien, que yo creo que el Señor está molesto, el Señor está enojado por todo lo que estamos viviendo en esta tierra. Por eso Dios está alertando, Dios está avisando. ¿Y qué hacer en estos tiempos difíciles? Llegarnos al Señor, volvernos al Señor. Si usted todavía nunca ha conocido o ha tenido una experiencia con Dios, acercarse al Señor, acercarse a Él, porque es la única salida. Hay cobertura de Dios cuando nosotros nos acercamos. Dice la palabra del Señor que al justo con dificultad se va a salvar. Imagínese aquel que no está practicando la justicia, aquel que no quiere de Dios. Entonces, ¿qué hacer en tiempos difíciles? El salmista David dice que tenía un caos. Me imagino que David, él pasó por muchas etapas de su vida en las cuales él estaba sufriendo por sus errores, como todos nosotros nos equivocamos. Pero él reconocía y se acercaba al Señor. Y él acá nos da un testimonio de lo que él hizo. Él se acercó y se humilló ante el Señor muchas veces, porque muchas veces le falló, pero Dios siempre en su misericordia atendía al clamor de este siervo. Y esta es una de las cosas que a mí me impactan, porque cuando usted ve acá, al empezar a leer el versículo 1, una vez más, ahora lo vamos a comprender mejor, cómo empieza él contándonos ya la respuesta. Porque nosotros a veces acá, cuando lo leemos, lo vemos como el problema, pero acá vemos que él ya nos está dando la respuesta de lo que Dios hizo en su vida. Y dice allí, en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice que entonces él pacientemente, al decir esto significa que él pasó probablemente mucho tiempo hablando con Dios en oración. Pasó mucho tiempo pidiéndole algo al Señor. Pacientemente estuvo él en su corazón para que Dios viniera y se inclinara y pudiera escuchar. ¿Qué estaremos nosotros viviendo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué hacer en el tiempo difícil cuando nosotros estamos pasando por prueba? El mundo está pasando por prueba. Nuestras familias están pasando por prueba. ¿Por qué están pasando por prueba? Usted dirá, pues gracias a Dios no está la enfermedad en mi familia. Sí, pero puede llegar. Pero si no está la enfermedad en su familia, probablemente no hay trabajo, probablemente están censurando en algunos países el trabajo, están vedando, están aislando a las personas. Entonces Dios está permitiendo que entendamos que de una o de otra forma está afectando a todo el mundo lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque Dios está alertando, porque Dios está hablando, porque el mundo está en caos, porque el mundo está en pecado, porque el mundo está en maldad. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a ver 3 puntos importantes y fundamentales en estos versículos que Dios nos da con su palabra por medio de David. El primer punto está en nosotros. Oiga, ¿qué debemos hacer nosotros? El segundo punto está, ¿qué hace nuestro Dios en nosotros? ¿Verdad? Y el tercero, el objetivo principal y el final de los tiempos duros. 3 cosas vamos a aprender en esta tarde por medio de lo que Dios hizo en David y que probablemente está pasando en nuestras vidas. Nuevamente le vuelvo a mencionar. El primer punto, ¿qué debemos de hacer nosotros? El segundo punto es, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Y el tercer punto, que sería el objetivo principal y final, el final de los tiempos duros. Vamos a aprender estas 3 cosas. Vamos al primero. ¿Qué debemos de hacer nosotros? El primer punto es, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y David aquí nos da el primer punto, dice ejercer la paciencia. Y él dice, al inicio del Salmo, dice, pacientemente esperé a Jehová. Nos cuesta a veces tener paciencia. Nos cuesta porque queremos una respuesta de inmediato cuando nosotros estamos pasando una aflicción, una falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud. Yo no lo sé, en algún momento nos cuesta tener paciencia. Paciencia, y Dios quiere que nosotros alcancemos eso. ¿Por qué? Porque en el proceso, oiga bien, es bien difícil entender que solamente Dios nos puede responder. A veces no hay amigos, no hay amistades, no hay nadie, no hay familia, no hay nada. El único es Dios y Él va a estar allí siempre extendiendo su mano. A veces Él nos está dando su mano, pero nosotros, como estamos cegados espiritualmente, no entendemos que Dios nos está hablando. Dios se manifiesta de muchas maneras.
Entonces, el primer punto significa qué debemos de hacer nosotros. Y lo primero que David hizo fue ser paciente en lo que él estaba viviendo, en lo que él estaba, en la tormenta que él tenía, en los tiempos difíciles que él tenía. Probablemente si uno analiza la vida de David, fue perseguido por Saúl, hubo aflicción en su corazón. Él, me imagino que todas las noches cuando dormía algo donde él estaba, en el desierto, él creía que iba a llegar Saúl y lo iba a matar, porque las intenciones de Saúl era quitarle la vida a David. Entonces él estuvo siempre constantemente en oración, clamándole al Señor. Y dice él, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántas veces, para poder decir esta primera frase del versículo, qué vivió él? ¿Qué momentos de aflicción tendría? ¿Cuántas veces estuvo a punto de morir? ¿Cuántas veces estuvo sin comer? ¿Cuántas veces estuvo él en aflicción en su corazón? Pero él nos dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, siempre se inyectaba de fe. Siempre estaba él creyendo que Dios iba a llegar. Dios iba a llegar en el momento que él lo iba más a necesitar. Entonces, él nos da un punto de vista. Lo que nosotros debemos de hacer es ejercer entonces nuestra paciencia. Pedirle a Dios que nos dé paciencia si no la tenemos. Amén. Lo segundo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Y que está en nuestras manos, emitir el clamor a Jehová. Clamarle al Señor. Clamarle con todo nuestro corazón. Entonces, el primer punto, hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ser pacientes como David. Esperar en el Señor. Y clamar. Y clamar. Y permanecer pidiendo al Señor. Permanecer pidiendo al Señor. Usted está enfermo, tiene que permanecer pidiéndole al Señor que el Señor actúe. Tiene que permanecer en su petición diciéndole, Señor, tú me vas a sanar. Sigo esperando. Sigo creyendo. Si usted no tiene trabajo, dígale, Señor, yo sigo esperando, yo sé que tú me lo vas a dar. Yo no sé cuál es la aflicción, cuál es la angustia, cuál es el tiempo duro que está pasando en este momento, cuál es el momento difícil que está viviendo, pero estamos aprendiendo que David nos puso el ejemplo. Él fue paciente en lo que él estaba pidiéndole al Señor. Y dice que el Señor, cuando llegó el momento, dice que el Señor se inclinó a mí, dice David, y oyó mi clamor. El Señor lo hace, pero nosotros a veces no hemos entendido de que Dios quizás ya tomó nuestra petición, pero debemos de ser pacientes para esperar la respuesta del Señor. Jeremías 33:3, ahí nos dice bien claro el Señor algo bien importante. David nos muestra acá y nos dice, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Hermana Olga, si me hiciera el favor de leer Jeremías 33:3. Son citas que nosotros conocemos y de verdad Dios nos pone todas estas citas para que nosotros entendamos y nos aferremos y hagamos nuestra parte. Recuérdese, dijimos que David nos dejó 3 cosas fundamentales que debemos de hacer. La primera es parte de nosotros, la segunda es de Dios. Jeremías 33:3. Por favor, hermano. Palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Muchas gracias, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas que no conocemos son las respuestas de Dios. Esas cosas ocultas que están ahí es porque van a ser en el tiempo de Dios. David dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente debemos de estar nosotros firmes en este tiempo de aflicción, firmes en este tiempo de angustia que está habiendo en el mundo. Permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Y yo le digo algo importante, el Señor ya viene. El Señor ya viene y Él no quiere que ninguno de sus hijos se quede. El tiempo está cerca. El tiempo en que Cristo baje de esa nube está por acontecer. El Señor le hablaba a un hombre, ¿verdad? Comentaba con hermano Javier esto y me impactó. Es un hombre que el Señor es un siervo de Dios y le pegó esta enfermedad. Le dio fuerte y en el hospital él estaba y él predicaba desde el hospital y decía, no me tenga lástima porque yo estoy bien.
Y estoy aquí porque Dios quiso que yo estuviese en este lugar para que predicara, para que todos oyeran. Y el Señor me decía a mí, decía el hermano, que esto no se va a acabar, que esto va a seguir. Y que, oiga bien esto que le voy a decir, que esto es cuestión de tiempo para que llegue a su casa. Porque va a llegar, dice el hermano, va a llegar a todas las casas, va a llegar a todas las familias. Pero ¿cómo vamos a estar nosotros cuando lleguen? A muchos el Señor le dijo que se los llevó. A hombres de Dios el Señor les pegó esta enfermedad y murieron. Y dirán muchos, bueno, ¿y entonces qué pasó? El Señor se los llevó porque era el tiempo ya para que el Señor se los llevara. Ahora vea, hay a otros que el Señor también les está permitiendo que reciban esto porque está corrigiendo, porque les está llamando para que se acerquen al Señor. Pero es cuestión de tiempo. Va a llegar. Y va a llegar, y impactaban sus palabras en mi vida, porque decía el hermano, va a llegar. Yo sabía que era cuestión de tiempo que llegara a mi casa, y llegó. Y me ha dañado fuertemente un pulmón, decía el hermano, me lo perforó. Y le perforaron un pulmón para sacarle el agua. Y el hermano decía, no me tenga lástima, yo estoy aquí, y Dios está permitiendo esto, que están conmigo. Y él mostraba y decía, porque Dios quiere que el mensaje llegue a todas las personas. No estamos libres. Y no le pida a Dios, decía el hermano, que esto se acabe, porque no se va a acabar. Tenemos que aprender a convivir con todo esto que está pasando. Pero la pregunta es, cuando llegue a tu casa, decía el hermano, ¿estás preparado? ¿Estás preparado ya para morir en Cristo? ¿Estás ya preparado para irte con el Señor? La pregunta es para todo el mundo. ¿Estamos preparados? ¿Se ha puesto usted a pensar que aunque nos encerremos en una burbuja y que creamos que no nos va a tocar, porque nosotros creemos en Dios y decimos el Señor nos va a guardar, pero ¿y si el Señor lo permite? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados ya para decir, Señor, no importa si me toca morir, yo estoy listo? Cada uno tiene que entender si esto va a llegar o no va a llegar, Dios lo sabe, pero tenemos que estar preparados. Y el hermano decía, esto no se va a acabar acá, esto va a seguir. Y el Señor me mostraba y me hacía sentir, dice, que después de esto viene el rapto de la iglesia. En cualquier momento va a suceder. Nosotros debemos de estar preparados en tiempos difíciles. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Estamos aprendiendo que David nos dice que tenemos que ser pacientes. También dice que nosotros debemos de humillarnos ante el Señor, para que el Señor dice que incline su oído, ¿verdad? Y que agudice su oído nuestro Dios y se acerque a nosotros. Entonces, ahora vea qué fue lo que vivió, porque seguimos hablando de David. Vamos al versículo 2, estamos en el libro de Salmos capítulo 40. Estamos enlazando todo. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacer en este momento que está el mundo en caos? Y oiga bien, cada vez nosotros quizás no nos gusta oír noticias, pero esto está más difícil cada día. Y algunas personas dirán, pero si esto nunca había pasado. Sí, porque Dios está hablando. Sí, porque Dios está alertando. Usted dirá, es difícil ver a personas que uno ha conocido llenos de salud y de vida que se están muriendo. Sí, porque Dios está hablando. Sí, porque Dios quiere que estemos preparados. No sabemos si vamos a morir por esta enfermedad, pero Dios quiere que estemos listos. Dios quiere que estemos preparados. Él quiere nuestra alma. El tiempo de esta tierra es muy corto lo que le queda ya. Así es de que preparémonos. Vea lo que pasó y David nos dice, versículo 2, libro de Salmos 42, dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, ¿qué era lo que él está diciendo acá? Ahora nos está testificando lo que Dios hizo con David. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay momentos de desesperación, hay momentos de aflicción, hay momentos en los cuales nosotros debemos de entender que solamente el Señor nos va a oír, solamente el Señor nos va a escuchar. Aquí viene la parte de Dios. ¿Qué hace Dios ahora? Ya vimos lo que nosotros tenemos que hacer. Segundo punto, ahora veamos lo que hace Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que entender. Número 1, se inclinó a mí, dijo David.
inclinó su oído a mí. Ahora, oyó mi clamor, dice David. Inclinó su oído. Dios inclina su oído para escucharnos. Oyó mi clamor, dice David. Me hizo sacar del pozo del lodo. ¿Qué es el lodo? El lodo es un fango. Es algo terrible. Cuando alguien cae ahí, le cuesta caminar. No puede mover sus piernas. La profundidad de un pozo, imagínese usted caer en un pozo que no sabemos qué hay ahí abajo. Pero cuando entendemos que es lodo lo que está allí, nos impide mover los brazos, nos impide mover las piernas quizás. Es casi imposible a veces levantar nuestras manos, levantar nuestras piernas cuando nosotros estamos en un problema, en una aflicción, ¿verdad? Sumergidos en aquello que es tan pegajoso, tan difícil, inexplicable, hablando literalmente. Pero cuando hablamos espiritualmente es difícil caminar, es difícil avanzar en el Señor cuando nosotros estamos teniendo aflicción. Es difícil avanzar cuando vienen pruebas de enfermedad. Hay momentos de que la economía falla. Hay momentos de desesperación. Y David estaba pasando por eso. David estaba pasando por todo eso. Estaba y entró en un pozo. Imagínese usted queriendo salir y no poder. Queriendo pedir la ayuda de alguien y nadie podía. Pero él entendió que en el que tenía que refugiarse era el Señor. Él testifica en el versículo 1, pero en el 2 nos cuenta el problema. Dice que lo hizo pasar por la desesperación, por algo difícil. Entró al lodo cenagoso. ¿Qué puede ser el lodo cenagoso? Pueden ser muchas cosas. Puede ser tristeza, puede ser soledad, puede ser deudas, puede ser la pérdida de un ser querido. Poder estar pasando por el lodo cenagoso es perder a un ser querido. Poder ver a alguien postrado en una cama. Eso es estar pasando en el lodo cenagoso, que uno cree que no va a salir de eso, que uno cree que no va a poder tener libertad de todo esto que está aconteciendo. La gente que está en un hospital, las familias que tienen a alguien en un hospital, están pasando por lo mismo, están pasando por algo tan difícil. Y oiga bien, el Señor dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el momento de aflicción? Estamos aprendiendo que el Señor dice que debemos de ser pacientes y permanecer en oración, clamarle con todo nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Segunda de Crónicas 7, 15. Hermana Michelle, si me haces el favor de leer. Segunda de Crónicas 7, 15. Y el Señor nos está mostrando qué es lo que debemos de hacer. Dice que el Señor quiere que nosotros entendamos que Él está allí siempre, que Él va a estar siempre allí, pero a veces nosotros no lo vemos, porque nuestro corazón está afligido, está en aflicción. Por favor, hermano. La palabra de Dios la vemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y está usando a David. Pacientemente esperemos. Pacientemente. Y Él nos dice que Él se humilló, Él clamó. Y dice que esperó para cuando el Señor dice que inclinó hacia Él, hacia David, su oído. Oyó su clamor. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y acá nos dice en la carta de Crónicas, ¿verdad? 7:15. Ahora dice, si nosotros somos pacientes y perseverantes en nuestra oración, Él nos dice, ahora estarán abiertos mis ojos. Oiga bien, que son dos cosas importantes de Dios que nos ofrece a nosotros. Estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. ¿En dónde está usted? ¿En dónde estoy yo cuando nosotros tenemos aflicción? ¿Qué hacer en tiempos difíciles y duros? Orar con todo fervor. Orar con todo nuestro corazón. Pero ser pacientes para tener la respuesta de Dios. En ese tiempo de paciencia significa aguantarnos, seguir luchando, seguir confiando. Aunque nosotros, el mundo nos diga que no vamos a salir, el Señor va a llegar al tiempo, porque cuando Dios elige, Él elige el tiempo perfecto. Él no llega antes, Él no llega después. Dios llega en el momento adecuado. Dios llega en el momento exacto si nosotros somos pacientes, como dijo David.
Pero a veces nosotros somos impacientes y decimos, Dios no me oye, Dios no me escucha. Yo le he clamado durante años. Yo le he pedido por esta enfermedad que la quite de mí y Dios no me ha sanado. Pacientemente, dijo David, esperé en Jehová. Pacientemente, él no dice cuántos años, pero él dice que Jehová, oiga bien, se inclinó a escucharme a mí, dice David, y oyó mi clamor. Pacientemente, pudieron ser muchísimos años, pero él estuvo constante. Debemos de estar constantes. ¿Qué está viviendo? ¿Qué aflicción tiene usted en su corazón? Yo no lo sé. Pero en esta noche el Señor dice que tengamos paciencia y debemos de ser perseverantes. El Señor nos dice, ¿verdad? En Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor. Y recuérdese que Él decía, todo lo que pidas en mi nombre a mi Padre, Él os lo dará. Y el Señor nos dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Dios nos está ofreciendo que si somos pacientes, Él ahí va a estar. Y oiga bien, cuando más creamos que Dios nos ha abandonado es cuando más cerca está de nosotros. Queremos nosotros que Dios nos use, queremos que Dios nos ministre, queremos que Dios nos ayude. Permanezcamos clamando en oración. No ha recibido todavía lo que usted está pidiendo, Dios se lo va a dar. Dios le va a contestar, yo se lo aseguro. En estos últimos días Dios me ha mostrado en oración que Él está allí con nosotros. Que Él está allí con nosotros cuando más nosotros creemos que estamos abandonados. Cuando más creemos que nadie nos escucha. Dios allí está y se manifiesta. Debemos de permanecer en Él. He tenido una experiencia maravillosa y un día la voy a testificar. Pero Dios está con nosotros. Dios está respondiendo cuando nosotros nos metemos de verdad de corazón. Y ahora que veía este mensaje que David nos está dando de parte de Dios, debemos de ser pacientes. Debemos de permanecer en el Señor. Yo no sé si usted ha pedido el bautismo del Espíritu Santo. Siga esperando, siga pidiendo, porque en cualquier momento el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. Usted está pidiendo sanidad por alguna enfermedad que lleva años de tenerla. Siga pidiendo y siga confiando, porque Dios en cualquier momento va a eliminarla completamente de su vida. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Yo no sé cuántas peticiones pueda tener cada uno. Yo no sé cuántas peticiones a corto y a largo plazo tenemos en nuestra vida, pero le puedo asegurar que si son de Dios nos va a dar la respuesta en su tiempo, a su manera. Pero dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso y que agarremos esa palabra, que la agarremos con todo nuestro corazón, para que Dios vea que seguimos confiando, que seguimos esperando, que estamos seguros de que Él nos va a responder, de que Él va a dar la respuesta, pero todo va a ser en el momento que Él vea nuestro corazón, que permanecemos en Él, que depositamos nuestra confianza en Él, nada más en Él, porque solamente Él nos va a dar la respuesta, solamente Él da la victoria, solamente Él se glorifica en su propio nombre. En nadie más se puede ver la gloria, porque la gloria la merece solo Dios, que dio su vida por usted y por mí, y que esa sangre no fue por gusto que Él haya derramado. Él la derramó con propósito. Él derramó cada gota de sangre con un propósito por el cual Él se ofreció en sacrificio. Ya todo estaba planificado de parte del Padre. Se pusieron de acuerdo los tres. Los tres, cuando hicieron el plan, se pusieron de acuerdo. Y el Padre le dice al Hijo, ya es tiempo de cumplir ese plan. Y Jesús vino, y fue cuando Él se ofreció y vino a cumplir el plan. Esa sangre que Jesús derramó, cada latigazo, cada golpe que Jesús recibió, eso tiene un significado para usted y para mí. Todo lo que Él vivió es para que nosotros podamos tener, oiga bien, una esperanza, una confianza, una seguridad. Dios está levantando a muchos de esa cama porque se habían alejado del Señor y ahora han vuelto al Señor, porque ahora entendieron que Él es el único que puede responder. Y es así, únicamente Dios puede responder. Él solamente está alertando, Él solamente está hablando.
Él a muchos. Y usted dirá, ¿por qué muchos creyentes están muriendo? Porque el Señor los llevó porque su tiempo se acabó. El Señor los llevó porque ellos ya habían cumplido. Y nos duele, sé que nos duele no ver a un siervo, una sierva de Dios que ha predicado la palabra, que ha cantado. Pero óigame bien y saber que ahora se fue con esta enfermedad. Pero sabemos que el Señor se los llevó ya para que pudieran estar con Él. Ya no van a sufrir. Esa enfermedad es terrible, es dolorosa. Pero óigame bien, Cristo, Él tiene el consuelo, Él tiene el remedio. Si Él quiere, va a levantar a aquel que los médicos digan, ya no, ya se va a morir ahorita. El Señor lo puede levantar para que el mundo vea la gloria de Dios. Y lo ha hecho con los hombres del Señor. El Señor se está manifestando, pero a nosotros nos cuesta entender. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces? Dice David, puso mis pies sobre roca. Después de haberlo sacado de la tormenta, después de haberlo sacado del lodo cenagoso, en un fango, cuando uno cae en un fango, es cuando uno se aleja de Dios, es cuando uno, su corazón, aunque uno esté yendo a la iglesia, oiga bien, su corazón está lejos, porque Dios no nos está viendo con agrado, porque Dios no nos escucha las oraciones, porque Dios no nos ve como Él quisiera que nosotros estuviésemos. A veces nosotros somos un cascarón, solamente es nuestro físico lo que está allí ofreciéndole al Señor. Nuestro corazón está en otro lugar. Nuestro corazón ha dejado de sentir a Dios. Nuestro corazón ha dejado de tener fe. Nuestro corazón ha dejado de sentir la unción del Espíritu Santo. Hoy es cuando debemos de nosotros venir nuevamente. Hay que gemirle al Señor si ya no hemos sentido su presencia. Hay que decirle, Señor, yo te necesito dentro de mi corazón. Lléname, Señor. Quiero nuevamente vivir confiado en ti, de que tú estás conmigo, de que te agrada, Señor, lo que yo estoy haciendo, de que te agrada cómo estoy caminando. Límpiame, Señor. Pacientemente, nos dice el siervo, esperé en Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay desesperación en este mundo en este momento. Hay desesperación en todas las familias. Hay desesperación porque todas las familias del mundo no quieren que llegue esto a su casa. Pero ¿y si llega? Pero ¿y si llega? Es la pregunta. ¿Y si va a llegar? Si el Señor lo va a permitir que pase y arrase a todas las familias del mundo. Debemos de estar preparados. Debemos de estar confiando en el Señor y decirle, Señor, aquí estoy listo. Aquí estoy preparado, preparada. Dios nos conoce perfectamente. Y Él es el único que nos puede dar la victoria. ¿Qué hacer en tiempos difíciles entonces? Clamarle al Señor, estar constantes en el Señor, pacientemente esperando que Dios nos indique qué hacer. Yo no sé si usted le ha pedido al Señor, le ha preguntado al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita estos últimos días? ¿Qué es lo que debemos de hacer para agradarlo? Probablemente estamos haciendo nosotros